Sermones de San Antonio de Padua, fiesta de San Esteban protomártir. 1. En aquel tiempo Jesús decía a la multitud de los judíos: He aquí yo les envío profetas y sabios. En este evangelio se destacan dos momentos: la persecución de los justos y Cristo que se compara a la gallina. A. La persecución de los justos. 2. He ahí yo les envío profetas y sabios. En esta primera parte se observa en sentido moral que los mundanos y los carnales destruyen en sí mismos o rechazan de sí la múltiple inspiración de la gracia divina. Decía a la multitud de los judíos que amaban las cosas pasajeras y sólo a ellas se dedicaban, representan a los mundanos, afectos al cuerpo, los que, como se dice en el libro de los jueces, no eran capaces de decir shibolet, que significa espiga o grano, sino que decían sibolet, que quiere decir paja. Jeremías 12:6. Van tras la paja y así llegan a ser paja que será quemada en el fuego eterno. A estos les dice el Señor: He ahí yo les envío profetas y sabios y escribas. Observa que en estas tres categorías de personas está simbolizada la triple inspiración de la gracia divina. Los profetas representan el temor del juicio y el horror del infierno, que el Señor envía al alma pecadora, para que les anuncien con anticipación al juez terrible y a la gehenna vengadora. Dice Nahum: ¿Quién podrá permanecer delante de su ira? ¿Y quién resistirá al furor de su cólera? Su ira se derrama como fuego, y delante de él se disuelven las piedras. 1:6. Y Joel: delante de él hay el fuego que devora, y después de él hay la llama que abrasa. 2:3. El Señor por boca de Jeremías habla de estos profetas: Yo les envié mis siervos los profetas, levantándome de noche, y se los envié para que les dijeran: No hagan esta cosa abominable. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído, para que abandonaran su maldad. 44:4. Se dice que el Señor se levanta de noche para enviar a los profetas cuando Él, en su misericordia, provoca el temor del juicio y el horror de la gehenna en el alma que vive en la noche del pecado. Pero el alma desgraciada no acoge la inspiración ni presta el oído a la obediencia, para abandonar el mal y convertirse a la penitencia. Asimismo, los sabios representan aquellas divinas inspiraciones que ponen orden en los pensamientos, pesan las palabras, embellecen las obras, regulan la vida y lo disponen todo rectamente. El que camina con estos sabios se vuelve sabio. De ellos dice el eclesiástico: No desdeñes la doctrina de los sabios y aplícate a sus preceptos. Aprende de ellos la sabiduría y el discernimiento. 8:9. Preciosa es su escuela, agradable su enseñanza y dignas de alabanza sus directivas, que orientan las costumbres y destruyen los vicios. En fin, los escribas representan los sentimientos de nuestra mente, que en el libro de la memoria escriben la impureza de nuestra concepción, la insignificancia de nuestro nacimiento, la infamia de la injusticia, la miseria de nuestra peregrinación, la brevedad del tiempo y el recuerdo de la muerte. Lee en este escrito tan verdadero y estudia en este libro, en el que, como dice Ezequiel, están escritos lamentaciones, elegías y ayes. 2:9. Lamentaciones por la impureza de la concepción y la insignificancia de nuestro nacimiento. Elegías o cantos lúgubres por la infamia de la injusticia y la miseria de nuestra peregrinación, y ayes por la brevedad del tiempo y el recuerdo de la muerte. He ahí en qué modo el Señor piadoso y misericordioso les envía a los profetas para infundirles el dolor, a los sabios para orientar sus costumbres y a los escribas para recordarles la condición de su vida. 3. Vamos a ver cómo los ingratos judíos, o sea, los amantes de las cosas mundanas, correspondieron con muchas maldades a tan grandes beneficios.
Dice el Señor en el Evangelio: de estos a algunos los matarán y los crucificarán, y a otros los flagelarán en sus sinagogas. Mateo 23:34. Unamos entre sí los términos: matan a los profetas, crucifican a los sabios y flagelan a los escribas. Los soberbios y los vanagloriosos matan a los profetas, los glotones y los lujuriosos crucifican a los sabios, los ávaros y los usureros flagelan a los escribas. La soberbia y la vanagloria matan en el hombre el temor del juicio y el horror del infierno. Por esto hoy Esteban dice a los judíos: oh gente de dura cerviz, he ahí la soberbia, incircuncisos de corazón y de oídos, he ahí la vanagloria, porque no quieren entender ni oír sino cosas agradables. Tanto ustedes como sus padres siempre resistieron al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban con anticipación la venida del justo. Hechos 7:51. Pues bien, ellos los matan en sí mismos porque anuncian con antelación la llegada del juicio. Los glotones y lujuriosos crucifican y atormentan a los sabios porque son corruptos de pensamiento, lascivos en la palabra, disolutos en las obras y desordenados en las costumbres. Dicen: llenémonos de vinos exquisitos y de perfumes, no dejemos pasar ninguna flor primaveral. Coronémonos de rosas antes de que se marchiten y ninguna pradera escape a nuestra lujuria. Sabiduría 2:7. Los ávaros y los usureros flagelan a los escribanes en las sinagogas, o sea, en sus conciencias, donde se halla la sede y la sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9-13. Estos desgraciados no prestan atención a la condición de su vida, a su nacimiento y a su muerte. Nacieron sin bolsa y sin un centavo y morirán con poca estopa y saco. Nacieron desnudos y morirán cubiertos con poco paño. ¿Y de dónde les vino todo lo que poseen? De la rapiña y de la usura. Dice Habacuc: pobre de aquel que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo acumulará sobre sí tan denso fango? 2:6. Hace como el escarabajo que junta con gran cantidad de estiércol y con gran fatiga compone una pelota redonda. Aristóteles. Pero al final pasa un asno y pone la pata sobre el escarabajo y sobre la pelota, destruyendo en un instante el escarabajo y la pelota por la que muchos había fatigado. Así el avaro y el usurero acumulan por largo tiempo el estiércol del dinero y se fatigan por largo tiempo, pero cuando menos lo piensan, el diablo los estrangula, y así el alma va al diablo, la carne a los gusanos y el dinero a los parientes. 4. Y serán perseguidos de una ciudad a otra. Marcos 23:34. Aquellos desgraciados no se contentan con rechazar la inspiración de la gracia divina y de apagarla en sí mismos, sino que quieren rechazarla también de sus parientes, como de sus hijos y esposas, casi persiguiéndolos de una ciudad a otra. Por ejemplo, si el hijo de un usurero, sacudido por el temor del juicio y de la pena del infierno, se propone vivir honestamente y llorar sobre la miseria de su vida, y si su padre llega a saberlo, éste con todas sus fuerzas contraría en él tal gracia, y lo mismo hace con su hija, con la esposa y con toda la familia, para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente, o sea, la justa venganza por la sangre derramada, desde la sangre del justo Abel, que se interpreta luto, hasta la sangre de Zacarías, que se interpreta recuerdo del Señor, hijo de Barajías, que se interpreta bendición del Señor. He ahí cuántas maldades cometieron aquellos homicidas. Matan en sí mismos y en sus parientes el luto de la penitencia y el recuerdo de la pasión del Señor, que fue dada por Dios Padre como bendición para todo el mundo. A Zacarías lo mataron entre el templo y el altar, o sea, en el atrio del templo. Dice el Apocalipsis: el atrio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque fue entregado a los paganos, o sea, a los que viven como paganos. El templo es figura de la iglesia triunfante, el altar de la iglesia militante. En cambio, el atrio simboliza la vanidad mundana en la que se mata el recuerdo de la pasión del Señor. B. Cristo se compara a una gallina.
5. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Con gran sentimiento de compasión Jesús llora sobre los hombres, no sobre las piedras. Jerusalén, que matas a los profetas, que anunciaron al Señor de los profetas y los apedreas. Justamente por este verbo apedreas se lee este evangelio en este día, en el que el bienaventurado Esteban fue apedreado por los judíos, mientras les reprochaba su dureza, gente de dura cerviz. Afrontó la dureza de las piedras, pero la paciencia vence a la dureza. Lucano. Ayer nació el Señor, hoy fue apedreado el siervo. Ayer el rey fue envuelto en pañales, hoy el soldado fue despojado de su vestido corruptible. Ayer el Salvador fue recostado en el pesebre, hoy Esteban es llevado al cielo. Esteban se interpreta regla o coronado, o también que mira. Regla para nosotros en su ejemplo, dobladas las rodillas, oró por los que lo apedreaban. Señor, no les imputes este pecado. Fue coronado con su propia sangre y miró al Hijo de Dios. Veo los cielos abiertos y a Jesús que está a la derecha de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas y no quisiste? Mateo 23:37, como si dijera, yo quise y tú no quisiste, y cada vez que los junté con mi voluntad siempre eficaz, lo hice contra tu voluntad, porque fuiste siempre ingrata. 6. En otro sentido, el Señor dirige su reproche al alma ingrata. Jerusalén, Jerusalén. Este nombre se interpreta temor perfecto, o sea, completo, o también temerá cumplidamente. Se dice casi imperfecta cuando no está terminada. Observa que llama 2 veces Jerusalén, porque el alma desventurada que, como se dijo anteriormente, mata en sí misma a los profetas, tiene temor por 2 cosas. Ve sobre sí al juez irritado y debajo de sí ve la gehenna abierta y ardiente, y su espanto es total. Ahora en cambio no teme al no preocuparse. En este su día de lo que sirve para su paz. Lucas 19:42. Y apedreas a los que te son enviados. O sea que rechazas en la dureza de tu corazón las visitas y las inspiraciones de la gracia divina. Dice Isaías, yo sé que eres obstinado y que tu cerviz es un nervio de hierro y tu frente es de bronce. 48:4. En el nervio de hierro está simbolizada la soberbia obstinada. Dice Agustín, erguir la cabeza es señal de soberbia. En la frente de bronce está indicada la irreverencia, o sea, la impiedad. Dice Ezequiel, toda la casa de Israel es de frente impudente y de corazón endurecido. 3:7. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Considera que la justificación del hombre se realiza a través de 2 acciones, la decisión personal y la inspiración divina, porque el Creador coopera con la acción de su criatura. Por eso, en la obra de nuestra justificación, el Creador requiere nuestro voluntario consentimiento, como lo señala Isaías. Si quisieran y me escuchan, si quieren y me escuchan, comerán los frutos de la tierra. 1:19. Cuando se ponen trabas a esta acción, hay que achacarlo al libre albedrío, como lo pondera el Salmo. Oh, si mi pueblo me hubiera escuchado. Si nosotros en esta obra no hacemos nada, inútilmente imploraríamos la ayuda del Creador y falsamente lo llamaríamos ayudador. Efectivamente, una cosa es hacer y otra es ayudar. ¿Qué quiere decir ayudar sino cooperar con el que obra? Quien entendió que tenía en él una ayuda y un cooperador fue aquel que dijo, tú eres mi ayuda y mi libertador, oh Señor, no tardes. Salmo 69:6. Todos los días buscamos su ayuda cuando en nuestras oraciones cotidianas gritamos, ayúdanos, oh Dios, nuestro Salvador. Salmo 78:9. Está claro pues que esta obra en la que el Creador coopera con su criatura es realizada por 2 personas. En esta obra pues son necesarios nuestro aporte y la gracia divina. En vano uno se apoya en el libre albedrío
si no se sostiene con la ayuda divina. Nuestra justificación se realiza por medio de nuestra decisión y con la inspiración divina. El querer solo cosas justas significa ser ya justo. Solo de nuestra voluntad depende el ser llamados con razón justos o injustos. Aunque en ambos casos seamos ayudados por las obras, haz pues lo que te toca a ti ofreciendo tu voluntad, y Dios hará lo que le compete infundiéndote su gracia. Hay que tener muy en cuenta que ni ángel, ni hombre, ni diablo pueden constreñir el libre albedrío, y tampoco Dios quiere hacerle violencia, pero Dios quiere amablemente recoger a tu alrededor, oh alma, a tus hijos, o sea, tus afectos y sentimientos que están dispersos en diversos intereses temporales y en los vicios, para que habites en su casa de común acuerdo. Salmo 67:7. Por esto tú debes ofrecerte a ti misma de buena gana y querer justamente eso. 7. Como la gallina junta sus polluelos bajo las alas. Observa que la gallina se enferma cuando los polluelos se enferman. Al llamarlos a comer chilla tanto hasta hacerse ronca. Los cobija bajo las alas y los defiende del milano con las plumas erizadas. Así Cristo, sabiduría del Padre, por nosotros enfermos, se hizo enfermo. Dice Isaías, lo hemos observado. Era despreciado y tenido como el último de los hombres, o sea, el más ruin, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. 53:2. El que quiere consolar a un enfermo es necesario que se revista de cariño. Se lee en el 4 libro de los Reyes que Eliseo se encorvó sobre el niño y el cuerpo del niño retomó calor. El curvarse de Eliseo simboliza la encarnación de Cristo, de la que recibimos el calor de la fe y recuperamos la vida. Nos llamó al banquete de su doctrina y nos llamó por tan largo tiempo que su garganta se enronqueció. Salmo 68:4. Observa que el ronco no tiene voz melodiosa, sino que echa sonidos bajos y ásperos, y por esto no se lo escucha con gusto. Así hoy la doctrina de Cristo no tiene la voz melodiosa de la adulación, porque no halaga a los pecadores ni promete ventajas temporales, sino que resuena ásperamente porque enseña a mortificar la carne y a despreciar el mundo, y por esto no es escuchada de buena gana. Por esto se lamenta Job. Llamé a mi siervo y no me respondió. Con mi propia boca lo conjuraba. Mi aliento vino a ser repugnante a mi mujer y hasta debía suplicar a los hijos de mis entrañas. 19:16. Esposa de Cristo son los clérigos, que engordaron con su patrimonio, y que más que otros aborrecen su aliento, o sea, su predicación, que procede de lo profundo de su ser, porque como dice Job, escondido y profundo es el lugar de donde se la extrae. 28:18. Asimismo, para ampararnos, extendió sus brazos como alas en la cruz, y erizado de espinas se opuso al diablo que tramaba arrebatarnos la corona de espinas en la cabeza como un yelmo, la cruz en los brazos como escudo, los clavos en las manos como una clava. Así armado derrotó a nuestro adversario. A Cristo pues sean alabanzas y gloria por los siglos eternos. Amén, así sea. C. Sermón alegórico. 8. Harás un candelabro de oro purísimo labrado a martillo, del que se ramificarán los brazos, las copas, las esferas y los lirios. Saldrán de sus lados 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Éxodo 25:31-32. Leemos en Mateo, no se enciende una lámpara para colocarla debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. En efecto, la gracia del Espíritu Santo, lámpara que arde y alumbra, Juan 5:35, fue puesta sobre el candelero, o sea, sobre el bienaventurado Esteban, como dice Zacarías. Miré y he ahí un candelero todo de oro con una lámpara encima de él. 4:2. Esta lámpara no fue colocada bajo el almud al servicio de ganancias temporales, sino que alumbraba a todos los que estaban en la casa, o sea, en la iglesia. De ahí que Lucas en la lectura de hoy dice, Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Este candelabro fue de oro purísimo, que simboliza su áurea pobreza. En efecto, como dice el Génesis, el oro de la tierra de Havilá, que se interpreta parturienta e indica a la iglesia primitiva, era purísimo. Génesis 2:12. Pero ay de mí, ahora se cambió en escoria. Fue también dúctil, labrado con golpes. También el bienaventurado Esteban fue labrado y extendido con los golpes de las piedras, y sus brazos se abrieron para abrazar a los enemigos. Escribe Lucas. Apedrearon a Esteban mientras oraba y decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Concuerdan con esto las palabras del tercer libro de los Reyes. Llevaron a Nabor de Jezreel fuera de la ciudad y lo mataron lapidándolo. 21:13. Nabot no había querido que su viña, herencia de sus padres, fuese transformada en una huerta de hortalizas. Así también fue lapidado el bienaventurado Esteban. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Hechos 7:58. Porque se oponía a los judíos que querían transformar a la iglesia primitiva en una huerta de hortalizas, imponiendo la observancia de sus ritos y tradiciones. 9. 6 brazos se ramificarán de sus lados, 3 de un lado y 3 de otro. Los 6 brazos del candelabro simbolizan las 6 virtudes que se hallaban en el bienaventurado Esteban y que fueron recordadas en la lectura de la misa de hoy. La fe, se dice, eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Estas palabras destacan que la fe de Esteban era viva y operante, la gracia y la fortaleza. Estaba lleno de gracia y de fortaleza, la sabiduría y la audacia en la predicación. No podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba, y también gente de dura cerviz e incircuncisos de corazón. La oración por los que lo lapidaban, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Vivía de fe, con la gracia comunicaba, con la fortaleza resistía, con la sabiduría instruía, con la audacia del espíritu confutaba y con la oración ayudaba. En estos brazos había copas, esferas y lirios. En la cavidad de la copa está indicada la humildad del corazón, en la redondez de la esfera la preocupación por las necesidades de los hermanos, en los lirios la pureza del cuerpo. Y ahí pues el candelero de oro en la tienda del Señor, que alumbra la mesa de las ofrendas, o sea, a la iglesia y al alma fiel. O sea, al protomártir Esteban adornado de virtudes, bañado en su sangre y triunfante en los cielos. Por sus plegarias nos conduzca a los gozos eternos aquel que es el Dios bendito por los siglos. Amén, así sea. D. Sermón moral. 10. Harás un candelabro de oro purísimo labrado a martillo. En el candelabro está simbolizada el alma de los fieles. De este candelabro el Señor dice a Aarón, después de haber preparado las 7 lámparas, erigirás el candelabro en la parte meridional, para que las lámparas irradien su luz hacia el septentrión y hacia la mesa de los panes de la proposición. Las 7 lámparas simbolizan la gracia del Espíritu Santo, la fe en el Verbo encarnado, el amor al prójimo, la enseñanza de la palabra de Dios, la luz del buen ejemplo, la recta intención del alma y la constancia en los propósitos. De la gracia del Espíritu Santo, dice Job, su lámpara brillaba sobre mi cabeza, y a su luz yo caminaba también en las tinieblas. 29:3. La lámpara brilla sobre la cabeza cuando la gracia ilumina la mente, y entonces en las tinieblas del presente destierro ve claramente dónde pone el pie. De la fe en el Verbo encarnado habla Lucas. ¿Qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa hasta hallarla? Las 9 dracmas representan los 9 coros de ángeles, y la 10ª representa a Adán y a su descendencia, que se perdió cuando fue echada del paraíso. Sin embargo, la mujer, o sea, la sabiduría de Dios Padre, encendió la lámpara, cuando en la frágil arcilla de nuestra humanidad colocó la luz de su divinidad, y así barrió la casa, o sea, el mundo y el infierno, hasta encontrarla. Sobre el amor al prójimo está escrito en los Proverbios: los mandamientos son lámparas, la ley es luz,
y las correcciones de la disciplina son senderos de vida. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen recíprocamente. Juan 13:34. Este mandamiento es luz. El que ama a su hermano permanece en la luz, y el que lo odia permanece en tinieblas. Y la misma ley del amor de la que dependen la ley y los profetas es luz. Y las correcciones de la disciplina son senderos de vida, o sea, senderos que llevan a la vida. Dice el apóstol: ninguna disciplina en el momento presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. He ahí la corrección, pero después da frutos de paz y de justicia a los que en ella se ejercitaron. Hebreos 12:11. He ahí el sendero de la vida. Sobre la enseñanza de la palabra de Dios dice el Salmo: tu palabra es lámpara para mis pies. Y Pedro: tenemos una confirmación mejor en la palabra de los profetas, a la cual hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana se levante en sus corazones. 2 Pedro 1:19. Sobre la luz del buen ejemplo habla Lucas: estén ceñidos sus lomos y las lámparas encendidas en sus manos. 12:35. Y Gregorio comenta: tenemos en las manos las lámparas encendidas, cuando con las buenas obras mostramos a nuestro prójimo ejemplos luminosos. Sobre la recta intención del alma leemos en Mateo: la lámpara de tu cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El ojo simboliza la intención y el cuerpo la obra. Si la intención es buena, o sea, sin pliegues de fraude, toda la acción será luminosa, porque es iluminada por la lámpara de la recta intención. Y en fin, sobre la constancia en los propósitos hallamos en los Proverbios, donde se habla de la mujer fuerte: su lámpara no se extingue ni durante la noche. 31:18. Como si dijera: la noche de las tentaciones diabólicas no apaga la luz del alma perseverante. Estas 7 lámparas deben ser puestas en el alma para que se dirijan hacia el septentrión, contra el aquilón, o sea, contra el diablo, a fin de que el alma iluminada por ellos descubra las astucias de Satanás y se defienda, y para que iluminen también la mesa de los panes de la proposición, o sea, de las ofrendas, en la que está simbolizada la conducta de los fieles. Como el alma se nutre de cosas celestiales, así esta mesa ofrece a todos en las tinieblas de la presente ceguera lo que es iluminado por dichas lámparas. Observa que el Señor manda que el candelero sea erigido en la parte austral, no en la occidental. La parte meridional es figura de la vida eterna. Dios, dice Habacuc, viene del mediodía. 3:3. El alma del fiel, cuando se levanta para cumplir una obra buena, levántese en la parte meridional, para que todo lo que hace lo haga no por la hueca gloria del mundo, sino por la gloria celeste. Harás pues un candelabro. 11. Dúctil, labrado con el martillo. Con el martillo de la contrición el alma es labrada y ensanchada hacia el amor del Redentor. Con los golpes el alma crece y madura, y con el sufrimiento se dilata. Porque la paciencia goza en las cosas arduas. Lucano. Algo semejante hallamos en el Eclesiástico. El sabio se engrandece por sus palabras. 20:29. Mientras él se golpea con las palabras de la propia acusación, o sea, de la confesión, se engrandece en el amor de Dios. Y dado que con los golpes de la contrición se llega a la pureza del corazón, el texto bíblico añade: candelabro de oro purísimo. Dice el Apocalipsis: la ciudad era de oro puro, semejante a terso cristal. El alma del justo, sede o ciudad de la sabiduría, es llamada oro puro, porque resplandece por la pureza de los pensamientos, y si de vez en cuando, por la fragilidad humana, se mancha con algún pecado, inmediatamente lo manifiesta como terso cristal en la confesión, y así progresa en el amor a Dios y al prójimo. 6 brazos se ramificarán de los dos lados. Los 6 brazos son en el justo como brazos amorosos, con los cuales el alma abraza a Dios y al prójimo. De estos brazos con los cuales abraza a Dios se dice en el Deuteronomio y en Lucas:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Agustín así habla y comenta: con todo el corazón, o sea, con el entendimiento sin errores, con toda la mente, o sea, con la memoria sin olvidos, con toda el alma, o sea, con la voluntad sin recalcitrar. Asimismo, los brazos con los que el alma abraza al prójimo son estos: perdonar al que peca, corregir al que yerra, nutrir al que tiene hambre. En estos brazos están insertos las copas, las esferas y los lirios. Las cosas simbolizan la gracia de la doctrina celeste, de la que beben los amigos y se embriagan los más queridos. Esta es la copa de plata de José escondida en la bolsa de Benjamín, o sea, en el corazón del justo. En las esferas está simbolizado el correr rápido hacia la confesión. Dice Isaías: toma la cítara, o sea, la confesión. Recorre la ciudad, o sea, tu mente y tu vida, para dar vuelta a todo y nada quede oculto. Haz buena melodía acusándote a ti mismo. Reitera la canción, echándote la culpa y llorando, para que seas recordado en presencia de Dios. Canta también el histrión delante de la puerta del rico para recibir algún beneficio. En los lirios está simbolizada la luminosa y suave compañía de los bienaventurados ejércitos angélicos. Mi amado se apacienta entre lirios y dice: el vencedor será vestido con vestiduras blancas. También el ángel de la resurrección apareció ceñido con una vestidura blanca. Aquel que es Dios bendito por los siglos eternos, nos lleve también a nosotros a recibir esta vestidura blanca. Amén, así sea.